Gracias. Gracias, Juan. Bueno. Bueno, entonces, muy relacionado les mencionaba con lo que veíamos de la unidad de recurso, de parte del marco de análisis que propone Armstrong. Pues vamos a pasarnos a ver qué propuesta hay en cuanto al el uso de los recursos naturales. Vamos a pasarnos ahora, bueno, si recuerdan, ya habíamos visto esto de la economía de recursos naturales. Y, bueno, creo que ahí me faltó ponerles el inicio de esa, bueno, de esa otra parte de los recursos renovables, que ya lo habíamos mencionado. Pero esta rama de la economía está muy ligada a la economía ambiental. Pues nos trata de responder las preguntas de qué cantidad de recursos extraer, ¿no? ¿Cuál es lo óptimo para que no cause que de la forma más equitativa o la mejor forma de extraer los recursos, ¿no? Hace diferencia específica, bueno, hace diferencia entre los recursos. Vamos a diferenciarlos en tres, desde el punto de vista económico, que son los renovables, los no renovables y los de flujo. Entonces, los renovables, bueno, vamos a especificar cómo es la extracción de los recursos no renovables cuando hablemos de la minería o de los recursos, de algunos recursos energéticos como el petróleo, por ejemplo. Entonces, en este caso los consideramos no renovables porque aunque esta materia está en constante renovación a nivel planetario y en escala planetaria, pues esto se toma de acuerdo a la renovabilidad, digamos, pero en comparación con la escala de vida humana. Entonces, como esto tardan miles o millones de años, pues ya los consideramos elementos o recursos no renovables. También están los recursos de flujo, que son los que se mantienen relativamente constantes en el planeta, como es el agua, como es el aire, por ejemplo, que en cantidad total pues lo podemos decir que se encuentran constantes, y si los mantenemos así, bueno, si están constantes, lo que vamos a medir en el caso de la economía es su calidad o su accesibilidad a veces, ¿no? Aunque sí están constantes, pero no son accesibles para todos. Entonces ahí también podríamos considerar, así lo considera la economía, los bienes de flujo. Y finalmente tenemos los recursos renovables que, en comparación igual con la vida humana, se pueden considerar renovables, ¿no? Porque en el lapso de la vida humana se están renovando. Y es lo que vamos a hablar en específico ahora, muy relacionado también con lo que veíamos de la deforestación. Lo que vamos a ver bueno, no tiene tanto que ver con los granjas porcícolas. Ahí no va tanto el análisis de los recursos renovables. Ahorita vamos a ver más base hacia estos recursos de libre acceso. Aunque hay que considerar también los derechos de propiedad también son importantes también aquí para considerar, para el análisis sobre todo, y para poder mantener reglas de extracción, pues tenemos que tener delimitados los derechos de propiedad. Pero bueno, primero la definición de los recursos renovables. Son los que se regeneran por sí mismos, por ejemplo, plantas, los animales, y les mencionaba que tiene que estar dentro de la escala humana, ¿no? De vida, dentro de la escala de vida del hombre. Y su aprovechamiento, pues no debe de comprometer la continuidad de estos recursos. Y muy importante, se debe de considerar la tasa de crecimiento del recurso, del crecimiento poblacional regularmente del recurso. En el caso de la madera, pues consideramos, por ejemplo, también la masa o la biomasa que genera la madera, ¿no? El recurso como tal. Y no sé, espero que recuerden,
pero las preguntas básicas para la extracción de los recursos o para la economía de recursos naturales, en el caso de los recursos no renovables, es cuándo extraer. O sea, tenemos una cantidad, entre comillas, limitada de recurso, ¿no? Que están ahí los yacimientos, aunque a veces se pueden encontrar más, por eso les digo que limitada. Y la pregunta ahí, como ya tenemos un número, una cantidad definida del recurso, ahí lo que nos preocupa es cuándo extraer el recurso, ¿no? Que no nos convendría, económicamente no nos conviene extraer todo de golpe porque la oferta es muy mayor y puede eso bajar los precios, ¿no? Entonces nos conviene estarlo extrayendo poco a poco para que los costos se mantengan, ¿no? El precio del mercado se mantenga y los beneficios a las empresas que extraen les convengan. Entonces, cuando lleguemos a minería, vamos a ver cómo se llega a esta senda óptima de extracción. Pero ahí lo que nos interesa en cuestión de recursos no renovables es responder la pregunta de cuándo extraer el recurso, ¿no? Ya sabemos más o menos, a veces tenemos más, a veces menos idea de la cantidad de recurso que nos queda, de qué tamaño tiene el yacimiento, por ejemplo, qué tan difícil es extraer el recurso. Entonces, a veces lo que tenemos que saber es cuándo extraerlo para que los precios se mantengan constantes y el recurso se va, bueno, hay diferentes maneras, se puede extraer a una tasa mayor o una tasa menor, y eso va a tener una implicación en el costo de extracción y en los beneficios que podemos obtener de la venta de ese recurso. En el caso de los recursos renovables, como continuamente se pueden estar produciendo, pues la pregunta más importante aquí no es el cuándo, sino cuánto extraer, porque si nos pasamos, pues o acabamos con el recurso, pero regularmente es difícil porque cada vez es más difícil de encontrar el recurso y generalmente pueden quedar algunos organismos ahí, generalmente. Pero si extraemos demasiado, la tasa de renovación pues va a ser más lenta, ¿no? Ya no va a haber organismos que se puedan reproducir. Entonces, la idea es hacerlo de la forma más eficaz o eficiente también, para que permitir que los organismos estén renovando, solo extraer como la parte que nos permita que la población siga creciendo. Entonces, pues lo que se encarga el objetivo de esta parte de la economía de recursos naturales, que es la parte de los recursos renovables, es obtener esta tasa óptima de extracción del recurso. ¿Cómo esto? Para maximizar el bienestar de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el tiempo óptimo para extraer estos recursos? Bueno, la cantidad más que nada, la cantidad del recurso más que el tiempo. Entonces, identificar estas tasas de extracción que no comprometan la continuidad y capacidad de regeneración del recurso. Otra vez, si nos pasamos de la cantidad de organismos que recolectamos o que extraemos del medio, pues vamos a tener, ya no se van a poder regenerar tan rápidamente y pues vamos a carecer de ese recurso. Y entonces identifican estas sendas de extracciones del recurso que maximice el bienestar social. Eso es lo que, bueno, a veces es el bienestar también de las empresas, pero bueno, también lo deben de tomar en cuenta. Entonces, lo más importante aquí es conocer la información de las especies, ¿no? Y en estos modelos, pues es, bueno, les digo, importante la información de la especie y de las variables económicas. Aquí les puse, bueno, es importante conocer las tasas de crecimiento de las poblaciones, las tasas de crecimiento poblacionales. Si recuerdan, en la clase de ecología, pues vemos cómo se da el crecimiento de las poblaciones. Entonces, cuando el recurso es ilimitado, los recursos que requiere una especie son ilimitados, pues crece exponencialmente, que eso no pasa en la naturaleza. Entonces vemos aquí en la línea roja cómo el crecimiento es exponencial en organismos que no tienen la limitante de los recursos. Pero
normal, lo que pasa en la naturaleza es que siempre los recursos también son escasos. Entonces, las poblaciones no pueden pasar de esta línea, que si recuerdan, esta línea es la capacidad de carga, ¿no? La cantidad de organismos que puede sostener el ambiente, de acuerdo a los recursos que hay. Y bueno, vemos esto como aquí podemos medirlo a través de la tasa de crecimiento, que si se acuerdan, bueno, la tasa intrínseca de crecimiento, que es R, ¿se acuerdan? Esa R nos da cómo va creciendo esta curva. Entonces el crecimiento puede ser muy rápido, después aquí está el punto de inflexión, donde empieza a desacelerarse la tasa de crecimiento, empieza la competencia interna, bueno, intrapoblacional por los recursos, y llega un momento en que la tasa de crecimiento se estabiliza, entonces es igual a 0, ya no aumentan individuos ni mueren, que sería en este punto de la capacidad de carga. No sé si tengan dudas, preguntas. Bueno, déjenme ver si me adelanto un poquito. Así ya. Yo creo que hoy nada más vamos a ver, bueno, espero, sí, no creo que no sea tiempo de ver los dos ámbitos de la economía de cómo afronta la economía de recursos naturales a los recursos renovables, que serían dos formas básicas que se ha visto el análisis, ¿no? Que es en pesquerías y a través de recursos forestales, de plantaciones forestales. Entonces son como los dos puntos fuertes de la economía de recursos naturales enfocada a los recursos renovables, pues es este análisis de las pesquerías y el otro es de las plantaciones forestales. Entonces vemos cómo aquí, por un lado, hasta vamos a ver este análisis de recursos que tienen móviles, en el caso de los animales, de los peces, en particular, ahí se ha hecho este análisis a mayor medida. Esto se podría extrapolar, por ejemplo, a animales terrestres, pero de vida libre, ¿no? Eso lo podemos poner. Entonces, este análisis de las pesquerías, por ejemplo, no está tan ligado a lo que vamos a ver con la granja porcícola, por ejemplo, ¿no? Se puede ocupar con animales de vida libre, este análisis que vamos a ver, más que de vida libre y móviles. Y en el caso incluso yo creo que lo podemos ocupar también con incluso plantas, también, pero de vida libre. Y desde el otro punto de vista que vamos a ver, yo creo que el lunes, antes de la visita a la granja, vamos a ver la parte de las plantaciones forestales, donde ahí vamos a ver cómo es el análisis con organismos sésiles, ¿no? Como los árboles, ¿no? Entonces es diferente y que tenemos ya en una reproducción manejada o administrada por nosotros mismos, ¿no? Entonces es diferente a las plantas que aprovechamos de la vida silvestre, que yo creo que este modelo se ocupa más el de las pesquerías. Pero bueno, les digo, este se ha desarrollado más desde el punto de vista de las pesquerías, este tipo de análisis. Y lo podemos extrapolar a organismos de vida libre. Bueno, entonces les digo, vamos a centrarnos en las pesquerías. Entonces son zonas donde existe una población de peces a la que acudan una o varias empresas o actores. Podemos hablar de actores económicos porque no necesariamente tienen que ser empresas pesqueras y donde que extraen el recurso, ¿no? Cada quien. Entonces, como vemos ahí en las imágenes, pues podemos tener, bueno, los derechos de propiedad son importantes de delimitar porque si no es muy difícil controlarlo. Ahorita vamos a ver al final cómo podemos poner algunas reglas del juego, que era un poco lo que veíamos en la cuestión en uno de los subsistemas del marco de análisis del Lienrostro. Pero también, como nos mencionaba, pues aquí es un poquito más difícil. Depende del tamaño del río, del lago, para poder delimitar estas fronteras, ¿no? Entonces, puede ser, bueno, ahí nos podemos meter a la política pública, porque bueno, ahorita vamos a mencionar algunas de las estrategias para controlar la pesca, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo sería la forma óptima de extracción.
Bueno, es un recurso móvil, lo que complica algo más que en otros casos la asignación de derechos de propiedad en régimen de exclusividad. Entonces, muchas veces para empezar a controlar, para poder adecuar estos sistemas de extracción, pues hay que delimitar bien los derechos de propiedad. Entonces, ¿quiénes son los que tienen derecho a pescar? Bueno, muchas veces aquí en México, por ejemplo, pues no se pueden establecer derechos de propiedad en los cuerpos de agua, me parece, ¿no? Entonces, no podemos no tienen dueño, ¿no? Muchos de estos cuerpos de agua, pero sí hay derechos de extracción, ¿no? Quiénes sí pueden pescar o quiénes no pueden pescar. Entonces, ahí es donde podríamos implementar estos derechos de propiedad, ¿no? En el permiso para extraer el recurso, ¿no? Y Diana Frida levantó la mano. ¿Qué pasó, Frida? Eso es como en todos los cuerpos de agua, o sea, lagos, ríos, todos. Y en ese caso, ¿qué pasa si tienes un lago dentro de una propiedad privada? ¿Cómo funciona en ese? Ajá, sí, tengo entendido que si no, los cuerpos de agua no tienen un dueño, ¿no? Como tal. Si está, no sé cómo funciona, por ejemplo, en el ejemplo que vimos de cuerpos artificiales, como el que vimos en el video. No sé cómo pueda funcionar ahí. Y pues si tienes uno dentro de una propiedad privada, pues ahí lo que limitas es el acceso, ¿no? A ese cuerpo de agua. Entonces ahí es en ese sentido limitas el acceso, pero por ejemplo, es muy complicado los cuerpos de agua porque pues, están muchas veces en continuo flujo, ¿no? Entonces, pues puedes limitar el acceso y pues hay que poner normatividad ahí a los diferentes niveles, ¿no? Bueno, muchas veces el manejo debe ser a nivel de cuenca, ¿no? Por ejemplo, porque todo lo que tires arriba en un río o en un lago, pues va a ir pasándose hacia los diferentes, así como va el flujo del agua, ¿no? Entonces, lo que hay que delimitar es el acceso a estos recursos, o la explotación del recurso. Entonces, aunque no tengan dueño como tal, pero sí legalmente se puede limitar el acceso o el aprovechamiento del recurso, pero no tienen un dueño. No sé si te hice más bolas o quedó claro, Frida. Sí, muchas gracias. Bueno, ahorita al final vamos a ver algunas políticas que se pueden tomar al respecto para delimitar el aprovechamiento del recurso. Pero bueno, ahorita más adelante lo vemos. Bueno, entonces para empezar este análisis, pues vamos a ver este modelo. Bueno, no vamos a profundizar mucho, va a ser esto, bueno, toda una rama fuerte del análisis del aprovechamiento o de la gestión de los recursos, ¿no? Es, es una rama les digo, de la economía de recursos naturales, en particular de los recursos renovables. Pero vamos a ver cómo teóricamente, cómo se han plasmado, ¿no? El tipo de aprovechamiento que debemos llevar. Entonces aquí, este modelo de Gordon-Sheffer, pues es una solución más que, o sea, sin considerar tanto lo económico, sino más lo biológico. Pero aquí lo consideran como bioeconómico, lo van a buscar como bioeconómico, pero aquí no se considera tanto la parte económica, sino más la biológica. Pero bueno, ellos mantienen en este modelo que las cantidades que se extraigan del recurso renovable no deben de superar el crecimiento natural del mismo organismo. Y aquí podemos ver la transformación de esta gráfica del crecimiento logístico. Bueno, la que habíamos visto hace rato es este crecimiento logístico que tiene una forma sigmoidal y que llega hasta la capacidad de carga, ¿no? Como les mencionaba, aquí la R, la tasa de crecimiento, aquí la están manejando como R, que normalmente en biología, en ecología lo vemos como R, la tasa intrínseca de crecimiento, y aquí la están manejando como X. Entonces vemos como les decía al principio,
el crecimiento es muy rápido, muy parecido incluso al crecimiento exponencial. Ajá. Aquí en el punto de inflexión es cuando tenemos el máximo, la tasa de crecimiento llega al máximo. Posteriormente, por cómo van incrementando el número de organismos, la pelea o la competencia por los recursos va aumentando y la tasa de crecimiento va disminuyendo, ¿no? Hay organismos que no pueden acceder al recurso, que no se pueden reproducir, o a veces no pueden sobrevivir, entonces la competencia aumenta y la tasa de crecimiento empieza a descender hasta que llegamos a una tasa de crecimiento igual a cero. Entonces, así se comporta esta gráfica. Y aquí abajo, bueno, entonces aquí en el eje vertical tenemos la tasa de crecimiento y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Entonces, así se comportan. Y nosotros regularmente cuando llegamos a la natural, en medio natural, pues vamos a tener casi todos los organismos cercanos a la capacidad de carga, ¿no? Ahí, bueno, dependiendo de las perturbaciones que pueda haber, pues puede bajar o subir esta tasa de crecimiento. Que diga esta tamaño poblacional. Bueno, y bueno, también la temporalidad sería importante, ¿no? Entonces, si estamos en una temporada de secas, pues seguramente la tasa el tamaño poblacional puede descender y siempre vamos a estar fluctuando en el medio natural cerca de la capacidad de carga. Lo que hicieron estas personas, estos investigadores, Gordon y Schaeffer, fue transformar esta gráfica y poniendo ahora en el eje horizontal la tasa de crecimiento y en el eje vertical el tamaño poblacional. No es cierto, sí es cierto. Denme aquí, aquí está el crecimiento. ¿Sí? No es cierto. Acá la tasa de crecimiento es, no, sigue siendo aquí vertical. La Y es la tasa de crecimiento. Aquí tenemos la tasa de crecimiento y abajo tenemos lo que cambiamos aquí en vez de tiempo. Acá abajo tenemos el tamaño poblacional. ¿Listo? Entonces vean cómo este punto del punto de inflexión es donde tenemos la tasa de crecimiento más alta, la R más alta. Entonces vean cómo, les decía al principio, tenemos el crecimiento, el aumento de la tasa de crecimiento, aquí llegamos al máximo y aquí empieza a disminuir porque empieza la competencia. Sin embargo, la cantidad de organismos va aumentando siempre, ¿no? Entonces, hasta llegar a la capacidad de carga, que es el máximo que podemos tener. Aquí está nuestra capacidad de carga. Entonces, lo que decían ellos en este modelo bioeconómico es que la explotación, la solución biológica como tal es extraer el recurso en esta parte, ¿no? Cuando la población llegue, si tenemos aquí, estamos cerca de la capacidad de carga, extraer hasta donde está la tasa más alta de crecimiento, ¿no? Entonces, si extraemos podemos extraer toda esta cantidad de X, de la N, o del tamaño poblacional, y en este punto el crecimiento va a estar a lo máximo, ¿no? De la población. Entonces, vamos a permitir que crezca otra vez muy rápido. No sé si les queda claro. Bueno, ¿qué tan claro les quedó? A ver si con la siguiente gráfica les queda más claro. Entonces, esta solución biológica permite maximizar la cantidad de peces o de organismos capturados en el tiempo que no compromete el recurso pesquero. Bueno, imagínense otra vez con organismos de vida libre, ¿no? Vamos a hablar de peces en este caso, pero podremos hablar de otros organismos, no sé, por ejemplo, pues si han escuchado hablar de los ranchos cinegéticos, por ejemplo. Son lugares donde sobre todo existen en el norte del país, pero bueno, en muchas partes del mundo existen, donde se permite la cacería. Bueno, es una cacería legal de organismos, entonces se conserva todo el ambiente para que esos organismos se mantengan y se dan permisos, se venden permisos de caza. Pasa mucho aquí en México, sobre todo los permisos más caros, creo que no recuerdo, pero hasta $50,000 te cobran. Sandra Rodríguez. Y no es del grupo, ¿no? No es que está una solicitud para entrar, pero no recuerdo que tuviéramos ninguna Sandra. Bueno, perdón, me distrajo. Entonces, Sí, es a la Abigail, ¿no?
No, pero era Sandra, ¿no? Sandra Rodríguez. Ah, Y la otra sí Sara que Villela. era Sara. Si no la Buenísimo. saco ahorita. No, bueno, ya. Este. Perdón. Los ranchos cinegéticos. Entonces, son grandes extensiones donde se permite la caza de estos organismos, ¿no? Aquí en México con el borrego cimarrón, por ejemplo, ah, pues son los principales ejemplos. En el norte de la República existen ranchos grandes, varias hectáreas, cientos de hectáreas, si no es que más, de, de terreno donde se conserva y se venden permisos para la cacería. Y eso pasa también en África, en muchos lugares. Y pues se debe de... bueno, entonces les digo, no solamente para peces, se puede ocupar para estos ranchos cinegéticos, pero también para otros, incluso para plantas de vida libre que vamos a extraer, ¿no? Tenemos que darles chance de que se recuperen las poblaciones. Estoy pensando tal vez en las biznagas, pero ahí los tiempos son muy largos, o algunas otras especies silvestres. Y en la Frida, que es horrible lo de los ranchos cinegéticos. Sí. Sí es difícil, pero es una estrategia que ha eh, pues funcionado más que otras, ¿no? A veces es una de las opciones que se dejan nada más, ¿no? Para el aprovechamiento de los ambientes, ¿no? Pues lo podemos discutir más adelante. Eso no tenemos nada de eso más adelante, creo. Pero, pues, ahí la ventaja es que se cuidan, bueno, se lleva un control, o sea, muchas veces da la caza ilegal, entonces, y ahí no hay ningún cuidado, ningún control, ¿no? En los ranchos cinegéticos, pues éticamente igual no es tan bueno, pero pues se conserva el ambiente, ¿no? En general, porque tienes un control sobre la reproducción de los organismos, en particular del borrego cimarrón, por ejemplo, y ese recurso te permite conservar esas grandes extensiones, ¿no? de terreno, te permite conservarlo porque es el hábitat de la naturaleza. Entonces, funciona muy bien para proteger no solo a ese espécimen, sino todo el ambiente en particular, en general, ¿no? Entonces, pues sí, éticamente igual no es tan bueno, pero de todos modos a veces hay caza ilegal. Pero sí, es todo pero creo que es mejor eso, a que haya caza ilegal, en resumen. Pero bueno, sí, Diana, adelante. Es como lo de las humas, ¿no? O no me acuerdo cómo se llaman estos como lugares especiales en donde, por ejemplo, los cocodrilos se reproducen como cierta cantidad de cocodrilos y otra como que se puede vender, ¿no? Y tienes como tu certificado de que tienes no sé, tu producto o tu animal silvestre, pero legal, ¿no? O algo así. No me acuerdo cómo se llaman, no me acuerdo si son humas. Sí, son nomás. Se puede confundir ahora con el término que usa el gobierno para en vez de los salarios mínimos, cuando te ponen multas, entonces ya te ponen UMAS. Pero bueno, no, es más viejito esto de las UMAS. Bueno, estoy acostumbrado a traducirlo como unidad de manejo ambiental, pero ya es algo más largo. Unidad de manejo y aprovechamiento de vida silvestre y no sé qué. Y sí, estas se manejan como UMAS. Unas UMAS, o sea, manejan esta vida silvestre, entonces pueden ser desde zoológicos, jardines botánicos, por ejemplo, tienen que tener un permiso como UMAS, pero ustedes también podrían tener reproducción de ajolote, por ejemplo, y tendrían que tener su permiso como UMA. Y estos ranchos cinegéticos también tienen esta forma jurídica de UMA. Pero, bueno, les digo, es controversial, pero pues en comparación con la cacería ilegal, esto trae pues muchos beneficios. Pero bueno, esa es parte de la mercantilización o de la privatización o del ambiente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también lo podríamos analizar. Pero bueno, entonces, bueno, este análisis, les digo, lo vamos a ocupar para organismos de vida libre, ¿no? Y después vamos a ver en el que sigue, en la siguiente clase, vamos a ver lo que se ocupa para organismos
que estamos cultivando como tal. Entonces se ocupa para plantaciones forestales, y déjenme lo analizo, pero yo creo que lo podríamos ocupar, sí, yo creo que se puede quedar muy bien. Se puede extrapolar a poblaciones animales también, podemos ocuparlo como los cerdos también quizás, pero bueno. A ver, lo tengo que ver ahora que veamos los cerdos, pero bueno, esto es para vida libre. Entonces, aquí están los ejemplos que les, bueno, el máximo rendimiento es el primer escenario que les muestro aquí en la primera gráfica, donde tenemos hasta el crecimiento logístico. Aquí, por ejemplo, sobrepasa un poco la capacidad de carga, pero siempre regresa, que es esta capacidad de carga. Y aquí, lo que es en el máximo rendimiento, desde este punto de vista bioeconómico, lo mejor que dicen ellos es capturar la máxima cantidad de organismos hasta donde está la tasa de crecimiento más alta. Entonces, vemos a este punto de inflexión. Aquí capturamos y se supone o esperamos que el crecimiento sea muy rápido. Ajá. Entonces, vean aquí, capturamos hasta acá y es muy rápido. Bueno, es más rápido, la tasa de crecimiento está en lo más alto y regresamos rápidamente a la capacidad de carga y podemos volver a hacer otra extracción y esto va a ser más rápido la extracción. Cuando hacemos una sobrecaptura, podemos capturar, nos pasamos de este límite y aquí el crecimiento va a ser muy lento. Entonces, no, aquí vean como el tiempo de recaptura es el mismo que aquí, pero no permitimos que la población se restablezca en mayor grado. Aquí tengo, básicamente, sí, como dice Sharon, es explotar los recursos cuando ya estén desarrollados y con una población mayor. Sí, es como la forma más eficiente de la explotación del recurso, donde nos va a dar un máximo beneficio, como aquí, un máximo rendimiento. Porque vean, como ven, en esta gráfica, pues la cantidad de explotación de organismos va a ser menor. No, cada vez podemos estar extrayendo cada determinado tiempo, pero va a ser menor la cantidad de recursos que vamos a extraer. Y aquí la N, el tamaño poblacional, va a ser más rápido, más grande y vamos a permitir que la población se restablezca. Y ya nada más, ahorita paso al chat, nada más quería comentarles este otro de la subcaptura, donde no capturamos, igual estamos en tiempos igual regulares, pero no capturamos por debajo de este óptimo, y pues esto nos va a traer una menor captura también, pero la población también se va a tardar más en recuperarse, porque estamos en una a una tasa de crecimiento más baja. ¿Y qué pasa cuando los tiempos de reproducción y desarrollo son muy largos? Pues sí, entonces vemos ya que plantas, por ejemplo, como les decía con las biznagas, pues los tiempos que hay que esperar son mayores, ¿no? Para que se pueda recuperar el recurso. Entonces sí se puede aplicar, pero aquí tendríamos que aumentar estas Cs, que son las capturas, también capturó en cada periodo, las tendríamos que ampliar para que podamos permitirle al organismo, a las poblaciones que se restablezcan. Ajá. Entonces, les digo, aquí tenemos que jugar un poco, bueno, no tenemos que saber ver qué tan renovable o no renovable es la tasa de crecimiento de la población. Entonces, como les decía, si es demasiado tiempo, entonces lo debemos de considerar o lo deberíamos de manejar como un recurso no renovable. Y ahí tendríamos que aplicar los otros modelos que vamos a ver más adelante. Entonces ahí, si es mucho tiempo, pues tendríamos que esperar a que se recupere la población y alargar estos periodos de captura que tenemos aquí. Eso es lo que tendríamos que hacer, alargarlos, darle más tiempo a darle más tiempo a la población para que se restablezca. Dependiendo de la población que veamos, ¿no? Las biznagas les decía, ¿no? Que crecen muy lentamente. Pues, no sé, creo 1 centímetro por año, no recuerdo. Entonces, ahí tendríamos que ver más tiempo, o si no, considerarlo como un recurso no renovable, como pasa también con el suelo, por ejemplo, ¿no? La tasa de renovación es muy lenta. Entonces, a veces hay que considerarlo, lo tendríamos que considerar como un recurso no renovable, si es demasiado el tiempo. Y en ese caso, ya les digo, la pregunta ahí no es tanto cuánto, sino cuándo extraerla. Bueno. Entonces, estos son los tres, desde el modelo bioeconómico, lo ideal es esto, pero vamos a ver otro modelo. Nada más, el siguiente modelo es el último.
que vamos a ver en este sentido. Entonces, otra vez, aquí tenemos la misma gráfica, otra vez el objetivo del propietario o de los usuarios, si lo vemos desde el punto de vista del modelo de Elinor Ostrom, pues es maximizar los rendimientos. Nada más quería preguntarte, Diana, ya no tienes otra pregunta, ¿verdad? Creo que tu mano levantada, espero que no. Ah, no, perdón. Sí, está bien, no te preocupes. Entonces, el objetivo del usuario o del propietario es maximizar los rendimientos, es decir, obtener la mayor cantidad de recursos de la explotación, maximizar su beneficio. Y eso hace tenemos una diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Entonces, en este modelo que vamos a ver ahora, vamos a agregar la variable de los costos. Ajá. Entonces, en el caso anterior, en este caso, estábamos considerando nada más la tasa de crecimiento de las poblaciones. En este caso, ya vamos a meter otra variable, que es los costos de extracción. Entonces, y bueno, el beneficio, ¿no? Entonces, el beneficio lo vamos a obtener de la N, o sea, del tamaño poblacional que extraemos del medio. Entonces, vean, bueno, esta es nuestra tasa de crecimiento. Entonces, aquí, si decidimos extraer, bueno, aquí tenemos varias cosas, ¿no? Aquí está, si se fijan, aquí están en esta gráfica, aparte de que tenemos la tasa de crecimiento, tenemos bueno, aquí unos euros, que sería el costo, ¿no? Y abajo seguimos teniendo la N, ¿no? La N de la población. Aquí ya agregamos, aquí en este eje, también tenemos, como están los costos también, tenemos la cuestión de los costos de extracción. Ajá. Entonces, a medida que nos movemos hacia la X máxima o hacia la N poblacional máxima, se hacen más capturas, ¿no? Entonces, aquí es lo que vamos a extraer. Aquí, por ejemplo, estamos considerando este punto, que es de extracción. Entonces, estamos capturando de este tamaño poblacional, estamos quitando este pedazo de acá. Y eso vamos a vender ese recurso, vamos a pescar esos organismos, los vamos a vender y ese va a ser el beneficio que vamos a obtener. Pero extraerlos no es gratis, ¿no? Siempre involucra un costo el salir al mar o a los lagos o a los ríos para extraer el recurso. Entonces, por ejemplo, a ver ahora, siempre involucra un costo, ¿no? Entonces, sacar el barco, pues es tiempo, bueno, con la gasolina, el tiempo que vamos a estar en el lago o en el cuerpo de agua buscando el recurso. Entonces, siempre involucra un costo de búsqueda. Lo mismo para recursos otros organismos silvestres, ¿no? Siempre vamos a tener un tiempo para buscar, no sé, imagínense, pues los hongos puede ser, ¿no? Ahí, no sé, también son de vida silvestre, entonces siempre nos va a involucrar un costo ir a buscar los hongos. Entonces, aquí tenemos que agregar esta línea de costos, ¿no? Ahora imagínense que entre más organismos hay, pues el costo de búsqueda o el tiempo, si lo vemos en términos de tiempo, aunque lo podemos extrapolar o también manejar como dinero, pues el tiempo de búsqueda va a ser menor. Entonces, si hay mucho del recurso, vean acá, el costo de búsqueda, el costo disminuye, ¿no? Entonces, si tenemos muchos peces, pues vamos a tener menos costo de extracción o de búsqueda del organismo. Si vamos en los hongos, por ejemplo, también, es que los hongos son un poco más complicados, pero de animales silvestres, ¿no? Los borregos cimarrón, como les decía, o si quieren los venados, por ejemplo. Si tenemos una población muy alta o muy cercana al máximo, pues va a ser más rápido o más fácil encontrarlo. En cambio, si nuestra población, conforme nos vamos acercando al cero, o va disminuyendo el tamaño poblacional, pues nuestro tiempo de búsqueda va a ser mayor. Es lo que pasa con los barcos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora con la pesca. Ya los barcos cada vez tienen que ser más grandes para poder buscar más profundo. Tienen que tener redes muy grandes de arrastre para la búsqueda. Y, por ejemplo, los pescadores independientes, digamos, o los
tradicionales, pues ya tienen menos organismos que pescar y tienen que pasar más tiempo en el mar, lo que involucra más dinero o un costo mayor. Entonces, vean cómo nuestra línea de costos se va aumentando conforme vamos acercándonos o va disminuyendo el tamaño poblacional. Llega un punto, este es el punto que viene más adelante. Entonces, si reducimos el stock o la cantidad de peces en el mar, hay una disminución en las capturas sostenibles. Bueno, vamos a ver, creo que viene en la que sigue. Sí. Entonces aquí están los costos, es lo que les hablaba de los costos totales. Entonces el costo refleja el esfuerzo necesario para conseguir una cierta cantidad de recurso. Entonces les digo que pues se necesita más capital, tanto capital financiero o dinero como tal, o el capital manufacturero, ¿no? Necesitas más cantidad de barcos o más cantidad de lanchas, ¿no? Más horas de trabajo, más recursos empleados para la pesca en general. Entonces, entre más abundante es el recurso, menos tiempo y esfuerzo se requiere para capturar un ejemplar adicional. Bueno, esto de la captura marginal, pero bueno, no nos vamos a meter. Ya habíamos mencionado que eran los costos y beneficios marginales, pero no nos vamos a meter ahorita. Y los costos totales de pescar serán mayores si crecen las capturas y si se baja el nivel de stock del recurso pesquero. Bueno, déjenme ver qué sigue. Ahí está. Entonces, pues nosotros vamos a lo óptimo, o donde se maximizan los beneficios, sería en este punto, ¿no? Donde, bueno, aquí esto es lo que vamos a pescar, esta cantidad de aquí a acá. Esta es nuestra cantidad de peces que vamos a pescar y los vamos a vender. Aquí, si seguimos, bueno, aquí vamos a restarle nuestros costos que están aquí. Entonces aquí van a ser, nuestros beneficios van a ser mayores. Este es el punto donde los beneficios son mayores. Capturamos la mayor cantidad de peces que podemos y obtenemos el máximo beneficio. ¿Qué pasa si nos vamos para acá? Creo que no viene aquí. No. Si nos vamos más para acá, aquí podemos tener mayores beneficios, podemos vender más peces, ¿no? Podemos capturar aquí a lo que veíamos hace rato, ¿no? La tasa, donde está la máxima tasa de crecimiento, podríamos capturar hasta acá, pero nuestros costos de búsqueda van a ser mayores. Entonces el beneficio que tenemos va a ser menor. Ajá, entonces mientras nos movamos para acá, bueno, moviéndonos de cualquiera de los dos lados, nuestros beneficios van a disminuir, ¿no? Vamos a tener, aquí por ejemplo podemos pescar aquí menos cantidad, pero igual tenemos menos costos, ¿no? Tendríamos menos costos si nos movemos más para acá, pero los beneficios van a ser menores. Entonces, la manera más equilibrada en este modelo es este punto, ¿no? Donde maximizamos los beneficios y maximizamos los beneficios porque los costos no son tan altos. En cambio, si nos vamos a este punto, por ejemplo, este punto es donde no tenemos ganancias prácticamente, ¿no? Capturamos tantos organismos, pero nos costó mucho encontrarlos. Entonces, ahí se nulifican las ganancias y los beneficios y no tenemos ninguna ganancia. Entonces, aquí no es nada rentable venirnos a este punto, que es lo que nos estamos moviendo cada vez más en la cuestión de la pesca, pero bueno. Y si nos vamos más para acá, pues al contrario, aquí vamos a pagar más de lo que nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, como dicen, ¿no? Nos va a salir más caro ir a pescar que lo que vamos a ganar por la venta de los peces. Pero bueno. Entonces, para maximizar estos beneficios, bueno, pues, el valor de los beneficios. Entonces, los beneficios aquí están, es la distancia vertical entre la curva de los ingresos y la recta con la que representamos los costos totales, ¿no? Acá está. Y para maximizar los beneficios totales de los pescadores se deben extraer unidades mientras los incrementos de ingresos superan los incrementos de costos. Lo que les mencionaba. El ingreso y el costo marginal se igualan ahí donde coinciden las pendientes de las dos curvas. Aquí sería, ¿no? Aquí se igualan. No sé si tengan alguna pregunta, pero lo ideal sería esto. Ahora, pues, por los peces es muy fácil determinar, bueno, relativamente fácil, tampoco es muy fácil, pero es relativamente fácil analizar y determinar los tamaños poblacionales, ¿no?
Tal vez la tasa de crecimiento no tanto, pero los tamaños poblacionales sí es fácil porque conforme vamos extrayendo los recursos podemos determinar el tamaño poblacional. Ajá, entonces es relativamente fácil. En poblaciones silvestres se puede complicar un poquito más establecer estos tamaños poblacionales, pero mientras estamos extrayendo, se pueden ir apuntando todas estas capturas y es fácil, no sé si recuerdan también, en ecología se ve cómo determinar los tamaños poblacionales y mientras tú estás extrayendo y vas anotando tus capturas, puedes hacer una gráfica de tus capturas y puedes más o menos tener una estimación del tamaño poblacional. Entonces ahí es más o menos fácil para establecer este tamaño poblacional. Igual ahí no estamos tomando en cuenta otras variables, ¿no?, ambientales que pueden ir afectando a nuestra población. O cómo nuestra población, la disminución de nuestra población puede afectar a otras poblaciones silvestres. Entonces no hay tanta linealidad como veíamos anteriormente en esta cuestión de los efectos que puede tener en la captura. Bueno, no sé, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, es lo que les decía. Bueno, hablando de externalidades, que es lo que les terminé mencionando, ¿no? Las especies que capturamos no necesariamente, bueno, van a estar interactuando con otras especies. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, capturamos los peces, ya no van a haber peces disponibles para las especies que las cazan, ¿no? Entonces, ahí los podemos afectar a estas especies y hasta podemos afectar a otros pescadores que se dedican a otros organismos. Pues claramente, en el caso de una especie pescada, interacciona claramente con otra segunda especie que también es pescada, de forma que las capturas de la primera hacen más costosas las capturas de la segunda. Ajá. Entonces, podemos ponerle costo a esta externalidad, ¿no? Entonces, esas interacciones favorecen o perjudican a otras poblaciones. Por ejemplo, los tiburones, ¿no?, que son controladores o especies clave dentro de los ecosistemas, al disminuir su población, pues no se están controlando a otras especies y hay un desequilibrio importante. Y bueno, la captura de las ballenas azules, por ejemplo, bueno, es el ejemplo del libro que les copié, ¿no?, que puede provocar su extinción y pues afecta el bienestar de muchos ciudadanos en el mundo, pero pues es por la importancia intrínseca que puede tener el organismo como tal. Bueno, entonces son algunas de las externalidades y aquí ya la complicamos, lo complicamos un poco más, ¿no? Déjenme ver. Aquí es un poco de lo que veíamos. Aquí estamos agregando esta cuestión de la externalidad. Ajá. Entonces se modifica toda nuestra gráfica. Entonces aquí vean cómo ya aumentamos estos costos externos. Aquí están. Bueno, tenemos nuestros costos privados, que es los que ya habíamos manejado anteriormente, ¿no? Estos costos privados, que es lo que nos cuesta ir a capturar el organismo, ¿no? Estos son los costos privados, los que tienen las empresas pesqueras o los pescadores para ir a salir a pescar. Y tenemos, por otro lado, los costos de las externalidades, que son estos. Ajá. Entonces, y los costos sociales podríamos tener acá también, ¿no? Bueno, y estos se suman. Estos costos se verán bueno, estos son, acuérdense que son costos, estos son las externalidades. Ajá. Las externalidades, bueno, los costos externos que veíamos, aquí están. Si sumamos los costos privados y los costos externos, nos dan los costos sociales. Uh-huh. Y entonces aquí ya debería de disminuir nuestro beneficio que tengamos, ¿no? Entonces aquí se movería nuestro máximo beneficio de acá, que lo teníamos. Se debería mover, ahorita les pongo la otra. Bueno, aquí y la tasa de extracción se mueve también. O sea, antes teníamos acá, para que se cubran los costos sociales, se debería de mover para acá, ¿no? O sea, internalizamos el costo de las externalidades y por lo tanto deberíamos disminuir la cantidad de
de peces pescados, ¿no? Entonces, vean, aquí están nuestros costos privados, que son los que tiene la empresa, los costos externos, que también van aumentando conforme aumentamos la pesca, que son estos. Y los costos sociales es la suma de los costos externos y los costos privados. Y aquí se modificaría nuestra tasa óptima, o nuestra tasa óptima de extracción. Bueno, a ver, creo que en la que sigue tal vez queda, ¿no? Y bueno, si incorporamos, les decía, en la economía ambiental lo que buscamos es internalizar estas externalidades, entonces sería incorporar este costo al costo privado, ¿no? Se debería de incluir estos costos externos. ¿Qué dice? Y una forma de incluirlos es a través de los impuestos. Y eso es lo que les pongo en otra. Aquí es cuando nos vamos a la sobreexplotación. Bueno, aquí se pueden agregar los costos a través de impuestos, podemos agregar o internalizar estos costos externos para que se modifique la cantidad de captura de los peces. Entonces se modifica este costo de esta extracción, se modifica, bueno, como aumentan los costos, pues la extracción va a ser menor y la ganancia va a ser menor, pero la población de los organismos pues, se mantiene en mayor medida. ¿Tienen dudas, preguntas? Bueno, aquí vemos cómo se van moviendo, ¿no? Todos nuestros... entonces tenemos X', que era el que veíamos en nuestro ejemplo anterior. Los costos cuando es X', la tasa de crecimiento cuando estamos en X'. Y aquí tenemos en X2' cómo se mueve, ¿no? Entonces la tasa de extracción es menor, los costos aumentan aquí, ¿no? De aquí que teníamos, se mueven para acá, porque bueno, el crecimiento es más rápido, se mueve la cantidad de extracción, y la tasa de crecimiento en la que se mantiene es esta otra, ¿no? Que es menor a la anterior, que estaba por acá. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Y aquí en los beneficios nulos, es lo que les mencionaba, ¿no? Cuando nos vamos demasiado para este equilibrio bioeconómico, acá está, donde, bueno, aquí donde, no, este es el beneficio socialmente eficiente, que es acá, que es el que habíamos visto anterior. Y de este lado tenemos cuando el beneficio es nulo, ¿no? Entonces nos sale tan caro ir a pescar, es lo que les mencionaba anteriormente, nos sale muy caro ir a pescar, y aunque vendamos mucho, nos sale muy caro, entonces salimos tablas, ¿no? No ganamos ni perdemos. Y creo que ya. Es lo que ya les había explicado. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Nos hice mucho bolas? ¿No? Bueno, entonces digo, esto se puede ocupar para peces o para organismos de vida libre. Y esto son algunas de las medidas que se toman para regular la pesca, para regular la pesca, o lo podemos ocupar para regular la cacería, por ejemplo, de organismos o la recolecta de organismos silvestres. Entonces se puede limitar el esfuerzo pesquero realizado por los buques, que es totales admisibles de esfuerzo, donde se establece el esfuerzo pesquero de un buque. Es el producto de la capacidad de pesca por el tiempo de actividad. Entonces se limita, ¿no?, la cantidad de peces que puede capturar cada uno de los buques o de los pescadores. Y esto sería una parte de la política pública, ¿no? O sea, una normatividad que podemos establecer en un lago o en el mar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, está ligado a la capacidad pesquera y puede corregir el problema de exceso de capacidad. Y se liga, precisamente se regula la capacidad de flota, es decir, la cantidad de buques, de barcos o de lanchas que están pescando. Pero aquí sí se necesita un control, ¿no? Entonces tenemos que tener a alguien ahí vigilando
que realmente estén pescando lo que tú dices. Y eso también es un costo. Entonces, por ejemplo, es una medida que es poco eficiente, ¿no? Es muy eficaz quizás porque puedes limitar más la pesca, pero es muy poco eficiente. Necesitarías ese control de estar vigilando que realmente estén capturando lo que te dicen. Tienes que tener a alguien ahí que aparte puede ser muy fácil de corromper, entonces te sale puede ser contraproducente. Entonces, es un control indirecto de este esfuerzo que consiste en vigilar las capturas y los desembarques. También se puede hacer de forma directa, que les digo, controlando la capacidad de pesca del buque y haciendo censos en los que se detallan la capacidad del buque. Entonces, también es todo. Bueno, esta medida se puede ocupar limitando la capacidad de pesca de cada uno. Otra forma es administrar las capturas. Entonces, aquí lo que hacemos es, se reparten entre países o entre los pescadores, ¿no? Aquí podría ser países o pescadores, las cantidades de peces que se puede capturar. Entonces, establecemos más o menos el tamaño de la población, que les digo que es relativamente fácil determinarlo, y se reparte la cantidad que pueden pescar cada uno, ¿no? Entonces, ya cada quien debe de capturar lo que se le indica, ¿no? Y ellos deben de reportar, los barcos, cuánto están pescando de los organismos. Sí. Y pues así se controla un poco. Se trata de controlar, ¿no? Repartiendo esa cantidad de pesca. Y la otra es los mercados, ¿no? Que les toca aquí las cuotas de individuales transferibles. Entonces, otra vez, esta es una variable de la anterior, donde se determina cuánto pueden pescar y se reparte entre los pescadores, pero ellos, ustedes como pescadores o los pescadores, podrían vender estos permisos de pesca, ¿no? Entonces se asignan estas cantidades de pesca por especie y por periodo. Y ellos tienen como esta propiedad, este derecho entre los pescadores, y la suma total de las cuotas se define como el TAC que veíamos anteriormente. Bueno, acá está abajo, ¿no? Si algún pescador desea hacer capturas superiores, se pueden adquirir o arrendar más cuotas transferibles. Es decir, le puedes comprar a los demás su derecho de pescar. Y este método es un poco más eficiente como forma de organizar la actividad de la simple asignación de cuotas, ya que da incentivos a incrementar las capturas a aquellos cuyos costos de explotación son más bajos. Entonces, si tú tienes, pero bueno, ahí sería eficiente, como habíamos visto las políticas públicas, es eficiente, no te confiere muchos costos de administración, pero no se me hace muy equitativa, ¿no? Porque los que tienen mejores barcos pues van a ser los que pueden tener mayor eficiencia de explotación. Entonces se deja de lado las pequeñas embarcaciones, ¿no? Poco a poco. Ellos van vendiendo estos derechos y los otros van adquiriendo estos derechos porque tienen mejores barcos. Entonces no es equitativa esta medida. Y finalmente están los impuestos correctores, que a través de un impuesto, porque es la que sí, ¿no? Ya, vamos a pasar al otro. Entonces, a través de los impuestos puedes modificar la conducta y la extracción de los recursos. Entonces, ustedes, es que aquí no está, bueno, sí. Pues con los impuestos, aquí tú modificas o aumentas los costos de extracción. Si tú le pones un impuesto a la captura, pues tu costo de extracción va a ser mayor y por lo tanto disminuyes la cantidad bueno, se mueve este beneficio, ¿no? Se mueve de un sitio a otro. Aquí vean cómo es que no está, nos trataría de mover el máximo beneficio. Pero aquí se pone el impuesto, que sería este, y se debería de mover la tasa de captura hacia la derecha y disminuir la cantidad de organismos pescados. Y eso nos llevaría a movernos hacia el nivel de stock eficiente, la cantidad de peces que queremos tener. Bueno. Entonces yo creo que la dejamos, no sé si tienen alguna, 20, ¿tienen alguna duda o pregunta sobre
esta forma de análisis. Ya es más, les digo, esto es más económico. Y pues se puede, así se debería de hacer, no sé, bueno, pocas veces es así, por eso también tenemos tanta problemática con la sobrepesca. No sé si han visto, últimamente se puso ya de moda el documental este de Netflix. Ay, se me fue el nombre, pero es sobre la pesca, ¿no? Que está en Netflix. Seaspiracy. Ajá, sí, sí. Ajá. Entonces ahí podemos ver un poco de esta problemática, ¿no? Entonces, ay, lo vi, ya se me olvidó, pero sí es, ahí se habla un poco de esto, ¿no? De los permisos de pesca, de las certificaciones, ya me acuerdo. Habla de las certificaciones, entonces ahí es muy complicado, ¿no? Como ver que realmente que estén cumpliendo esta normatividad. Es muy difícil andar ahí en o tener un vigilante en cada barco que se esté cumpliendo y que no sea, es muy fácil también corromperlos, ¿no? Estando ahí en los barcos. Entonces es muy difícil el control de estas pesqueras y por lo tanto la certificación, ¿no? Entonces ahí, pues está interesante, vean ahí cómo, bueno, bueno, critica mucho estas empresas grandes de la pesca. Compara, por ejemplo, un caso de Islandia, me parece, donde tiene una época en donde cazan un tipo de ballenas, me parece, ¿no? Que es una tradición que pescan ahí. Y ven cómo incluso esto es puede ser más eficiente o menos dañino que las grandes pesqueras. Pero bueno, está interesante para que lo vean si gustan. Entonces, si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Bueno, esta es la forma en que esta forma de análisis que se ha hecho desde la economía de los recursos naturales para establecer la cantidad de captura de cada organismo. Como ven, es importante conocer estos costos de extracción, pero es también muy importante conocer las tasas reproductivas o las tasas de crecimiento de las poblaciones. Entonces, creo que aquí también, en este sentido, son importantes los aportes desde la ciencia, desde la biología o desde las ciencias ambientales, ¿no? Conocer cómo son los tamaños poblacionales de las especies y cómo hay otros factores ambientales que pueden afectar esos tamaños poblacionales. Entonces, se debe de conocer las tasas de crecimiento y también otros factores que afectan a las poblaciones. Entonces, creo que también desde ese lado, los estudios de la biología de los organismos o de la ecología, pues son importantes aportes para la economía, ¿no? Para saber cómo están respondiendo a las extracciones, por ejemplo. Podemos también ver estas interacciones para también saber qué externalidades tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si extraemos de más el atún, ¿no? ¿A qué otras especies estamos afectando? Que también pueden ser importantes para el ecosistema y por lo tanto para otros servicios ecosistémicos que tengamos. Entonces, por eso nuestro aporte como científicos también, desde este punto de vista de la economía y de la extracción, también son importantes. Entonces, si no hay dudas, preguntas, voy a parar, bueno, voy a dejar de compartir. Sí, me faltó compartirles por ahí. Entonces, les comparto la presentación. No sé si no hay dudas, les comparto la presentación. Les quería decir qué más. El lunes, entonces, la visita ahora sí a el recorrido